olor tremendamente fuerte, ¿no? Y suponer que el paciente tiene un problema de tipo supurativo. ¿Ya? Y eso ocurre generalmente en los abscesos por infección de gram negativos y anaerobios fundamentalmente, y también en alguna bronquiectasis, ¿no? El sabor obviamente el paciente lo puede reportar, ¿cierto? No hay mayor característica, de repente la única patología en la cual el tema del sabor es interesante es cuando el paciente tiene la expectoración o la apertura de un quiste diatítico que se rompe la vía respiratoria, ¿no? El líquido, como se llama asítio, el líquido del quiste diatítico tiene sabor salado, ¿no? Tiene sabor salado y es transparente, blanco transparente como el agua. Entonces, obviamente, si a ustedes les describen un líquido de esa naturaleza, ustedes están pensando que el paciente puede tener, obviamente, un quiste diatítico que sea aperturado, ¿no? A la vía respiratoria, ¿no? Y los procesos hepáticos, como he mencionado, como el absceso amediano, ¿no es cierto? La expectoración puede tener un sabor, obviamente, de amarga, ¿no es cierto? Como el absceso amediano. Estas son las características del punto que ya hemos mencionado, no vamos a repetir, ¿no es cierto? Solamente la variedad de químicas, seroso, mucoso, mucopurulento, chocolatado, sanguinolento, y las formas peculiares de expectoración, como son el esputo hematoico y el hemoptisis. Acá tienen algunos esputos, ¿no? Especialmente la laringitis, ¿no es cierto? Si nosotros de alguna manera jugamos con todas las características del esputo que hemos mencionado, en la laringitis obviamente la expectoración puede ser mucosa o mucopurulenta, pero lo interesante es que el paciente obviamente lo elimina mediante carraspeo, ¿ya? Entonces, en vía respiratoria hay que diferenciar vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta son todas las estructuras que están por encima de la glotis. Entonces, esas expectoraciones, faringitis, amigdalitis, ¿no es cierto? Se expectora, obviamente, como el paciente hace el esfuerzo de la carraspera, ¿no? A diferencia de la expectoración que está por debajo de la glotis, que exige que el paciente tosa. Y cuando nosotros queremos analizar adecuadamente lo que está ocurriendo dentro del pulmón, debemos saber conectar el esputo precisamente basado en esas características. Quedamos a veces los vasitos al paciente para que conecte, y el paciente, como no sabe, bota un poco de saliva y piensa que está dando una buena muestra. La conexión del esputo no es del paciente, la conexión del esputo es responsabilidad del médico o del interno, que es el que tiene que estar ahí haciendo funcionar a su paciente para conectar. Y muchas veces, encima tenemos la vergüenza porque el patólogo nos devuelve diciendo que la muestra es inadecuada. ¿En qué se basa el patólogo para decir que la muestra es inadecuada? Se basa en la naturaleza de los epitelios. El epitelio de la faringe son epitelio plano y el epitelio de la vía respiratoria son epitelios cilíndricos ciliados. O sea, si tiene una muestra donde abunda el epitelio plano, ese paciente está botando secreción de la faringe, no me está haciendo la colección adecuada para ver lo que tiene. Entonces tiene que haber una adecuada proporción, ¿no?, de células, obviamente de células cilíndricas ciliadas, que me dice que la procedencia del esputo realmente es de la vía respiratoria, y ese es el esputo que yo quiero, obviamente, analizar, ¿no? En la bronquitis aguda, inicialmente pueden ser fluidas, posteriormente muy transparentes, posteriormente si se infectan, obviamente puede ser amarillo, verdoso, no hay ninguna variación. En la bronquitis crónica, igual. Acá solamente, aparte de estas características que pueden variar, en la bronquitis crónica, especialmente en la bronquitis crónica productiva, el paciente expectora mañana, tarde y noche. De repente la noche, bueno, porque duerme y se queda dormido, no expectora, pero el paciente está expectorando todo el día, ¿no? Eso para que ustedes tengan en cuenta que hay una forma peculiar de expectoración que ocurre en la bronquiectasia. ¿Qué son las bronquiectasias? Las bronquiectasias son dilataciones anormales de las vías respiratorias, ¿no? Las vías respiratorias se deforman por diversas circunstancias, entonces la producción de secreción se acumula en esas dilataciones y recién el paciente, cuando se moviliza, las secreciones caen a la vía respiratoria y alcanzan los centros de recepción y el paciente puede tener tos. Eso ocurre obviamente en el paciente que tiene bronquiectasis. Entonces el paciente bronquiectásico característicamente tiene tos al despertar. El paciente tose media hora, una hora, bota una cantidad tremenda de secreción y queda tranquilo, ¿no? A diferencia del bronquitípico crónico que tose todo el día. Entonces la expectoración, ¿no?, episódica en la mañana, generalmente de 1 a 2 horas, que los franceses dicen la toilette bronquial, el paciente está limpiando sus bronquios, ¿no es cierto? Es característico de las bronquiectasis, ¿no es
¿cierto? Y se puede hacer pues una determinación que ya no se hace con mucha frecuencia, cuando uno colecta el esputo en un vaso, cae donde que el esputo se establece o se divide en cuatro estratos, ¿cierto? Un estrato superficial aireado, otro mucoso, otro un poco purulento y la parte baja, obviamente, puramente purulento, ¿cierto? En el ámbito bronquial también hay que tener en cuenta, inicialmente a veces el paciente tiene una tos no productiva y posteriormente puede ser, obviamente, llegar a la producción. Hay que tener en cuenta que una forma peculiar de asma, que es el asma del adulto, ¿no es cierto? Y estos pacientes tienen característicamente un incremento tremendo de eosinófilos en la secreción. Entonces, en estos pacientes se puede confundir una expectoración ligeramente amarillenta, ¿no? Sin pensar que el paciente tiene una infección, pero simplemente eso puede ser debido a una carga bastante de eosinófilos que es característico de estos pacientes. Entonces, entre la excepción de repente para no decir que un esputo amarillento necesariamente es purulento. En la bronconeumonía, por supuesto, tiene una serie de situaciones de variedades, ¿no? Se expulsan gérmenes, detritus, abundantes células alveolares, ¿cierto? El absceso, ¿qué es el absceso? Simplemente es una parte del pulmón, ¿cierto?, necrosado, ¿cierto?, donde hay una acumulación de secreción. Y ese es el absceso. Este absceso puede permanecer cerrado, pero en ocasiones el absceso puede, obviamente, aperturarse. Y cuando se apertura, obviamente, se elimina en cantidad bastante intensa, semejante a un vómito. Por eso este tipo peculiar de expectoración se llama vómica, lo vamos a ver más adelante. Igual ocurre con el quiste diatídico. El quiste diatídico también puede aperturarse, pero las características de la expectoración son completamente diferentes, como se ha mencionado. Una vómica diatídica es un líquido claro, transparente, de sabor salado, obviamente, y que a veces puede tener pequeñas membranillas ahí, ¿no?, como consecuencia del desprendimiento de la capa terminativa del quiste diatídico. La gangrena es otra situación, es la parte de una necrosis, en última instancia tiene mucho que ver con un absceso. Obviamente se puede tener la estratificación del esputo cuando se hace una colección en un vaso, ¿cierto? Y no se olviden ustedes de estas otras expectoraciones. Una de ellas es el edema agudo pulmonar, que es una expectoración abundante, bastante con burbujas. Las burbujas están teñidas, a veces se llaman de un color rosado, ¿cierto?, muy fluidas. Obviamente este paciente está con una tremenda dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, y tiene la expectoración una cantidad bastante alta de albúminas. Esto es un esputo característico del edema agudo pulmonar. Pero también puede haber en la congestión pulmonar, o sea, en la insuficiencia cardíaca, puede haber expectoración, obviamente por aumento de las secreciones de los bronquios congestionados, ¿no es cierto?, que pueden ser mucosos, ¿no?, y en ocasiones a veces pueden estar acompañados de pequeños rasgos de sangre. Entonces, el paciente tranquilamente puede tener, ¿no?, esputo hemoctoico. Y no solamente esputo hemoctoico, sino puede tener, inclusive, como les he mencionado, en el paciente con estenosis mitral, el paciente puede tener hemoptisis, o sea, eliminación pura de sangre. El embolismo pulmonar, que es otra patología, la cual hay una obstrucción, obviamente, de la arteria pulmonar, se va a producir un infarto pulmonar, obviamente distal, y por supuesto puede el paciente tener también una expectoración tipo sanguinolenta asociada a dificultad respiratoria. Este es el tipo de expectoración que les he mencionado. Cuando la expectoración se realiza a boca llena, como si fuera un vómito, eso recibe el nombre de vómica. Esta vómica generalmente se produce en un solo episodio, pero en ocasiones puede presentarse 2 episodios, ¿no?, y eso se llama vómica fraccionada. Entonces hay que diferenciarlo de una pseudovómica. La pseudovómica, el material que se consigue es un material completamente variable. En cambio, en la vómica real, el material que se expulsa es homogéneo, sea en un solo episodio o en varios episodios. Desde el punto de vista de la procedencia, ¿ya?, indica que existe una cavidad donde ha habido acumulación de secreciones. Entonces, desde ese punto de vista, es fácil, obviamente, ya imaginarse. Si la patología es un quiste diatídico, obviamente tendrá las características de una vómica diatídica. Pero si el paciente tiene un absceso pulmonar, ¿cierto?, entonces la eliminación será de material purulento, ¿cierto? Entonces, vómica solamente está
calificando la modalidad de expectoración. La hemoptisis, obviamente, es una situación de repente un poco alarmante para muchos pacientes, ¿no es cierto? Puede presentarse por una serie de causas, ¿no es cierto? Y consiste en la expulsión, ¿no es cierto?, de sangre que procede de la vía respiratoria inferior. ¿No? Entonces, esto es importante, de la vía respiratoria inferior, o sea, de estructuras que están por debajo de la glotis. Lo que significa que los sangrados que están por encima de la glotis, obviamente, pueden confundirse, y eso se llama pseudohemoptisis. Una pseudohemoptisis, seguramente ustedes han hecho en patología, pues en etiología de la boca, lo han hecho en las gingivorragias, en las epistaxis, ¿no? En los pacientes que tienen dilataciones, ¿no es cierto?, de la faringe, lesiones vasculares en la faringe, ¿no es cierto?, varices en la base de la lengua, ¿no es cierto?, el paciente va a tener sangrado, y eso obviamente no es una hemoptisis. La hemoptisis es sangre procedente de la vía respiratoria baja. Un diagnóstico diferencial, aparte de la pseudohemoptisis que les he mencionado que ustedes deben hacer, es la sangre procedente del tubo digestivo. Eso se llama hematemesis, ¿cierto? Entonces, esta situación se puede hacer fácilmente analizando algunas características. Cuando uno tiene una expectoración o va a tener una hemoptisis, hay un signo premonitorio, el paciente tiene una sensación de cosquilleo retroesternal, ¿no es cierto? Inclusive percibe la sensación o el sabor de la sangre, ¿no? Posteriormente viene la expectoración, ¿no?, de sangre que es rojo, rutilante, la más característica, ¿no es cierto? No tiene restos alimentarios, y puede estar acompañado de burbujas, ¿no es cierto? Entonces, esto es obviamente procedente de la vía respiratoria, ¿no es cierto? En ocasiones, obviamente, cuando la sangre está contenida de repente en una cavidad, puede ser una caverna, entonces la expectoración puede ser un poco oscura, pero la mayor parte de veces, obviamente, característicamente, la hemoptisis se caracteriza por ser sangre rojo rutilante. Excepcionalmente puede ser un poco oscura cuando se retiene, y está acompañado de una halitosis bastante intensa, un olor bastante desagradable, ¿no?, a materia descompuesta, ¿cierto? La evolución también es interesante, porque una hemoptisis puede empezar abruptamente, pero nunca termina abruptamente. Siempre el paciente tiene lo que se llama cola de la hemoptisis. O sea, el paciente elimina sangre y en las fases posteriores el paciente va eliminando esputo mezclado de sangre, que se llama esputo hemoptoico. Y eso algunos griegos le dicen la cola de la hemoptisis, para diferenciar de la hematemesis. La hematemesis, el paciente empieza bruscamente y termina bruscamente. En cambio, en la hemoptisis, el paciente termina poco a poco. Sigue con esputo hemoptórico durante unos días hasta que desaparezca. Muy bien, esto ya les mencionamos, es bastante alarmante para el paciente, obviamente, hay que tranquilizar al paciente, ¿cierto? Obviamente tiene un impacto psicológico bastante intenso, ¿cierto? La hemoptisis, obviamente, está acá, lo que les he mencionado, la procedencia verdadera para que sea por debajo de la vía respiratoria, y tiene que tener todas las características que están mejor resumidas en este cuadro. Ahí tienen ustedes los elementos para diferenciar una hematemesis de una hemoptisis. Y para que no se olviden ustedes y no confundan la pseudohemoptisis que está mencionada abajo, porque ya lo mencionamos. ¿Correcto? Otro elemento que hay que determinar en la hemoptisis, obviamente, es valorar la cantidad. Desde ese punto de vista, las hemoptisis pueden ser leves, cuando son menores de 30 mililitros en 24 horas, moderada de 30 y 200, severa cuando están entre 200 y 600, y hemoptisis masiva cuando es mayor de 600. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes que toman hemoptisis entre severa y moderada y masiva, obviamente ya va a haber alteración hemodinámica, ¿cierto? Y a veces está intensa el sangrado que el paciente puede aspirarse, ¿no? Puede aspirar la propia sangre y obviamente ser una situación bastante complicada. Existen varios factores condicionantes, obviamente, para que se produzca sangrado. ¿Por qué se produce sangrado? Pues miren ustedes, el pulmón tiene tres tipos de circulación, ¿no? Tiene la arteria pulmonar, tiene las venas pulmonares y tiene las arterias bronquiales. Entonces, obviamente, está lleno de vasos, entonces fácilmente pueden rasgarse o pueden lesionarse
cualquiera de estas partes. La extensa red de vasculatura pulmonar obviamente está separada por membranas bastante delicadas de los temas del alveolo, entonces no llama la atención que cualquier tipo de patología en última instancia tiene la capacidad de poder atacar. La circulación, obviamente, en la medida que se aproxima al ilio es mucho más prominente, de tal manera, ¿no es cierto?, que las lesiones centrales, iliares, obviamente pueden producir sangrados bastante importantes. Una forma peculiar de sangrado se produce cuando en las cavernas, que son destrucciones del tejido y con formación de paredes gruesas, parte de la regeneración originan vasos que son frágiles y que a veces se dilatan un poco, y eso se llama aneurismas de Reimbusen. Estas aneurismas de Reimbusen simplemente pueden romperse con un esfuerzo oxígeno, sin necesidad de que haya una inflamación, pero si hay una inflamación. Entonces, es otra modalidad, otra forma de poder de procedencia del sangrado. Igualmente, en el quiste diatídico, las inflamaciones periquísticas pueden originar lo que se llama sangrado, ¿no? Cuando no, los procesos necrotizantes del pulmón, la embolia que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, y las vasculitis de diversa naturaleza pueden originar. Si queremos establecer las causas más frecuentes, ustedes tienen ahí a la cabeza, que están con el asterisco: tuberculosis, bronquitis crónica y bronquiectasia. Si a eso le agregamos neoplasias pulmonares, obviamente tenemos prácticamente el 70 o 80% de causas de sangrado pulmonar, ¿sí? Pero también las neumonías necrotizantes de diversa naturaleza, obviamente micóticas, arterianas, etcétera, están en capacidad de producir, ¿no es cierto?, neoplasias, tienen carcinoma broncogénico, adenoma bronquial y otro tipo de carcinomas, ¿no es cierto? No se olviden los trastornos cardiovasculares, ya mencioné obviamente la estenosis mitral, el infarto pulmonar, las cardiopatías coronarias congénitas, como enfermedad de Eisenmenger, el síndrome de vena cava superior, pueden ser causas hemofísicas. Igualmente, enfermedades parasitarias como el absceso ameriano, el quiste diatídico, ya hemos mencionado, y la estrongiloidiasis, también pueden ser causas de hemofísicas. Por supuesto, hay que descartar, usted hemos estado conversando aquí en la mañana con el grupo, ¿no? Si yo veo que mi paciente tiene hemoptisis, tiene obviamente quimos, si tiene sangrado quinquilo, yo tengo que pensar que hay un desorden en la coagulación. Entonces, en la discrasia sanguínea de diversa naturaleza o terapia anticoagulante, el paciente puede tranquilamente tener hemoptisis como participación de un problema de tipo sistémico. Enfermedades un poquito raras, como el Goodpachuk, fibrosis quística, la mielopatosis de Wegener, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que podemos hacer, a veces entre el 10 y el 15% permanecen sin diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede tener la tos? Bueno, ya ves, si la tos asociada a la expectoración y fundamentalmente la tos, dolor. A veces el dolor es tan intenso, ¿no es cierto?, e inclusive puede haber una alteración del estado de conciencia transitorio, que se llama síncope de tos, ¿no es cierto? Y en los pacientes, obviamente, como osteoporosis, qué sé yo, la tos muy intensa, inclusive puede producir fracturas costales, ¿no? Y cuando no, especialmente en las mujeres, esto puede haber incontinencia de esfuerzo, ¿no es cierto?, con cada esfuerzo físico. Diagnóstico diferencial, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? La múmica está acá simplemente para que ustedes recuerden que es una expectoración a boca llena, ¿no? La procedencia generalmente es pulmón de cavidades preformadas, pero también hay que tener en cuenta que pueden presentarse obviamente de estructuras extrarrespiratorias. Las acumulaciones del espacio pleural pueden aperturarse e inclusive acumulaciones de pus dentro del hígado se puede aperturar a la cavidad pleural y después al bronquio y producir precisamente esta noticia. Ahí tienen ustedes la procedencia y eso es el mensaje de la práctica. ¿Alguien está desesperado?